Y en la frase del día, Nadie. Educa. A nadie. Nadie se educa. Así mismo. los hombres se educan. Entre sí. A todas y a todos los que nos escuchan desde cualquier parte del mundo, bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a estar tratando un tema importantísimo a quienes nos interesa o estamos involucrados en la educación, pero también para el público en general, pues todos fuimos estudiantes en algún momento, estuvimos en alguna institución formal y no formal. El tema de hoy es el arte y la educación. Todos tenemos una voz y en este espacio es importante. Por eso nos fuimos a los pasillos de la Universidad de los Llanos a preguntarle a los estudiantes y a las estudiantes qué consideran arte. Esto fue lo que nos respondieron algunos de ellos. Acompáñanos. ¿Qué es eso? Pues el arte creo que es la manera de expresar sentimientos, emociones o distintos estados de ánimo de cualquier persona. Termina siendo necesario para la sociedad o el desarrollo normal de ser humano desde el individuo, que pronto unas personas sean más adeptas a su desarrollo o no, pues termina siendo propio más del crecimiento o de la familia o del entorno psicosocial o social y económico. Y pues que sí es importante por lo menos para el ámbito propio de mi vida, pues no tanto, nunca lo he terminado de entender, pero termina siendo importante para la sociedad y es más que necesario. El arte es una hoja. Puede ser. ¿Y te gusta? Sí, ¿Por qué? porque ahí puedo colorear. Ay, listo, gracias. El arte es belleza y considero que cada quien lo percibe desde su manera. ¿Pero qué dice el diccionario? El arte se denomina como un conjunto de disciplinas o producciones del ser humano con fines estéticos y simbólicos a partir de un conjunto de determinados criterios, reglas y técnicas. El arte busca representar a través de medios diferentes el universo de inquietudes humanas, sean reales o imaginadas, mediante el uso de símbolos o alegorías. Bueno, listo. Ya teniendo un poco más claro este tema, qué es el arte, qué se percibe del arte, vamos a pasar con nuestras dos invitadas. Dos abogadas que nos van a contar su experiencia, colegios públicos de Villavicencio, en su bachillerato, contándonos cómo vivieron el arte desde las aulas y cómo eso transformó o influyó en su mirada en el mundo. Esta primera invitada se llama Cielo Amaya, abogada, 28 años de edad, oriunda de Bogotá, pero hace más de 15 años en Villavicencio. Esta primera invitada se llama Cielo Amaya, abogada, 28 años de edad, oriunda de Bogotá, pero hace más de 15 años en Villavicencio. Bueno, ¿en qué colegio estudiaste y qué año? Estudié en el colegio Inembris López de Mesa desde el año 2009 hasta el 2012. ¿Y cuál era el área o la materia que más te llamaba la atención o tu favorita? Mi materia favorita siempre fue sociales. ¿Por qué? Me gustaba conocer todo el tema de la historia de Colombia, de cómo nosotros llegamos a estar organizados a como estamos ahora. Me parecía muy interesante. ¿Influyó en ese gusto el profesor y su metodología o simplemente era un gusto por la materia? Influyó el profesor, porque me gustaba mucho la forma en cómo ella se expresaba, era una profesora y siempre desempeñaba mucho porque nosotros entendiéramos los conocimientos que ella tenía y hacerlos dinámicos y no aburridos.
¿Experimentaste en esa materia o en otra alguna metodología híbrida o multidisciplinar? Sí, tuve una clase de este tipo que no era mi favorita, pero recuerdo mucho en Ética y Valores una profesora nos puso a organizar grupos de más o menos 5 personas y nos puso a cuidar un huevo. Entonces a ponerle un nombre al huevo, teníamos que cuidarlo, teníamos que ponerle como tareas al huevo, también teníamos que sacar como las dotes creativas o artísticas para hacerle una casa, para pintarlo y nos hacía escribir un diario sobre cómo nos sentíamos al cuidado de este huevo y el propósito final de toda esta experiencia o esa actividad era que al final teníamos que comentar cómo nos habíamos sentido al cuidado pues de alguien o de una cosa indefensa y que pudiera estar vivo o que no se hubiera roto al final del año. Listo. Era artes, el área de artes, teniendo en cuenta artes, música, pintura, tejido, importante en el contexto escolar o en la vida personal en esa época tuya. Sí, era importante. En el colegio sí vi varias materias de artes. Vi música, nos enseñaron a tocar flauta, cantar, piano y arte, siempre con el tema de pintura al óleo y carboncillo. O sea, era importante para el colegio lo que se llaman lenguajes poéticos, todo lo que tiene que ver con la expresión intrínseca del ser humano. Sí. Eso se veía relacionado a la hora en lo que se enseñaba o lo que se aprendía, es decir, se veía en la clase o se veía en tipo eventos fuera del salón o también se podía ver dentro del salón. De todo tipo, o sea, en casi todas las materias nos impulsaban mucho como a explotar esa área creativa en la misma clase y también eventos por fuera, tipo bailes, musicales, obras de teatro. Para aclarar, era un colegio público, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, como última pregunta, ¿tiene tu percepción del mundo una percepción artística o no? Sí. ¿Por qué? Yo siento que cuando conozco algo, cuando veo todo, lo veo desde un punto de vista no desde lo bello como tal de que me parezca a mí, sino desde la forma en que la persona lo plasmó. Entonces siento que sí. O sea, en la relación con el mundo, ¿tiene el arte un lugar, ocupa un lugar específico? ¿Crees que se debe a ese tipo de experiencias que tuviste en el colegio? Sí, yo siento que siento que hay una parte personal o como digamos que uno tiene en su esencia que le puede parecer interesante o no, le puede parecer indispensable o no el arte en lo que vive, en lo que siente. Pero siento que además de eso, de tener un factor individual, también fue algo que pude aprender y como potencializar en el colegio. Gracias. Como segunda invitada tenemos a la abogada Evelyn. Ella tiene 30 años de edad, nacida en Bucaramanga y criada casi toda su vida en la ciudad de Villavicencio. ¿En qué colegio estudiaste? ¿Qué grados y qué año? Estudié en el Instituto Técnico Industrial de Villavicencio. Es un colegio público del año 2002 al 2007. ¿Cuál era tu área o materia favorita? Mecánica industrial. ¿Influyó en ese gusto el profesor o la profesora y su metodología? Sí, porque nos hacía unas clases teórico-prácticas dentro del taller de mecánica industrial y eso hacía que las cosas fueran de mejor entendimiento. ¿Experimentaste alguna vez una metodología híbrida o multidisciplinar en esa o en otra materia? Sí, claro. ¿En qué materia? Mecánica industrial, nos hacían en esa parte práctica, digamos que nos hacían incluir como otras áreas para que fuera algo más, ¿cómo decirlo?, completo. Listo. ¿Era artes una materia importante en tu contexto escolar o en la vida personal? Sí, en las dos. En el colegio era muy importante la materia de educación artística y adicionalmente se complementaba con dibujo técnico. Y eso hacía pues que tuviera cierta relevancia esa materia. ¿Esa importancia del arte se veía reflejado, relacionado en el momento en el que se enseñaba y se aprendía fuera y dentro del aula o eran eventos o situaciones aisladas? Teníamos de todo un poco, entonces eran eventos que podíamos hacer con ocasión a otras materias o
podía ser personal, variaba. ¿Tiene tu percepción del mundo una percepción artística? Sí. ¿Por qué? Porque siento que cada uno tiene una vivencia y todos expresamos de formas muy diferentes lo que queremos o lo que tenemos. Después de tantos años graduada o salida de la institución, ¿crees que esa importancia o esa relación del mundo artístico influyó? Sí, sí, por supuesto. ¿Sí influyó? Sí, bastante. Gracias. Muchas gracias a nuestras invitadas, esperamos tenerlas muy pronto por acá otra vez. Muy valiosas sus experiencias y muy agradecidos de que nos hayan compartido a nosotros y al público en general su experiencia en sus colegios, en sus vidas personales. Muchas gracias. Recordemos la frase del día. Nadie educa a nadie. Nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí. Los esperamos muy pronto en un nuevo episodio en este podcast, el espacio donde puedes alzar tu voz y escuchar la voz de los demás. ¡Hasta pronto!